Dios te bendiga mucho. Le doy la gloria a Dios por la oportunidad que tengo de compartir este mensaje titulado La última imagen. Este mensaje trata de cuál es la imagen referencial que debe tener cada uno de nosotros con respecto al Cristo en cual está creyendo. Dependiendo la imagen que tú tengas de Cristo, de eso dependen tus victorias, de eso depende tu inspiración, de eso depende el que tú inclines tu voluntad con todo tu corazón, indiferentemente de las circunstancias que estés viviendo, porque está claro en quién estás creyendo. Mas sin embargo, aunque Cristo es uno solo, hay gente que tiene distintas imágenes de ese Cristo poderoso en su cabeza. Por ejemplo, hay un Cristo profético que fue anunciado a lo largo de toda la historia del pueblo, a lo largo de toda la Biblia. Todos los profetas o muchos profetas anunciaron acerca de ese Redentor, de ese Salvador. Y es una información que está allí dispersa en el tiempo. Parece que hay gente que tiene ese Cristo, un Cristo disperso, donde tienen un poquito de información con respecto a algo que vieron en una película, que leyeron en un libro, que escucharon de otro, que fueron a una X reunión religiosa y allí escucharon algo, pero nunca se han sentado a hacer un solo compendio, a hacer una convergencia de todos esos conceptos. Entonces su concepto, su imagen de Cristo está completamente dispersa. Y muchos de ellos son los que acuden a Cristo solamente en medio de una crisis, pero no como primera opción, sino como última opción, a ver qué pasa. Hay otras personas que la imagen que tienen de Cristo es la de ese Cristo que nació en el pesebre. Pero bien sabemos cuando estudiamos la Biblia que Cristo nació en el pesebre por una circunstancia particular de ese día, pero no permaneció allí viviendo en el pesebre. Hay gente a quienes, como tienen como referencia a ese Cristo del pesebre, las circunstancias lo llevan a una situación que no es la que les corresponde en realidad, pero ellos permanecen allí porque si Cristo nació en un pesebre, ¿cuál es el problema? Que ellos se conformen con lo que la vida le entregó. Entonces el espíritu de conformismo se hace dueño de sus vidas a lo largo de toda la temporada que le corresponde a ellos vivir. Y todo el tiempo son las circunstancias, son las terceras personas las que dictan lo que a ellos les corresponde y ellos se creen menos de lo que la vida les da. Y no van por más, pierden sus expectativas, no van en pro de la conquista de cosas grandes, mejores y mayores para ellos, para su presente y para sus generaciones. Hay otra gente que el Cristo que tienen como referencia es ese Cristo, se toman la palabra, la tergiversan, donde Cristo dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces para ellos Cristo era pobre. Para ellos Cristo era tan pobre que no tenía ni siquiera una cama donde dormir. Y esa falsa imagen de Cristo los lleva a la gente a hacer votos de pobreza, voluntaria o involuntariamente. Entonces ellos simplemente consideran que ellos nacieron con una nube de miseria y de pobreza que pueden arrastrar a lo largo de toda su vida, que no pueden tener falsas expectativas, que no pueden creer por más, que no pueden aspirar y luchar por una abundancia material, espiritual o una riqueza general. Y es que la palabra acaso no dice que nosotros, que Cristo se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. ¿Acaso no dice la palabra que por Cristo o por causa de Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual? Mas sin embargo, aquel que tiene ese Cristo pobre, él considera que él no da para más, que él debe vivir o puede vivir sumido en la completa pobreza, miseria y escasez, en la austeridad total, y él no puede rebelarse en contra de eso porque sería rebelarse en contra del concepto que él tiene de Cristo y pareciera que Cristo lo mandó a la tierra fue a sufrir. Hay otra gente que la imagen que tiene de Cristo es el Cristo de los 40 latigazos. El Cristo que se postró allí voluntariamente. Y aquellos soldados romanos de manera injusta lo azotaron. Entonces, como ellos tienen esa imagen referencial de Cristo, es esa gente que se deja subyugar, maltratar por terceras personas, ofender, que pasan años siendo sometidos a injusticias de terceras personas, a ofensas verbales, físicas, a maltratos de todo tipo. Pero bueno, si Cristo se puso voluntariamente y se puso a ser castigado, entonces ellos también, ellos pueden estar allí siendo maltratados por un marido, siendo maltratados por una mujer, siendo maltratados por un jefe, y jamás han de rebelarse, ni siquiera de levantar una oración, porque la imagen que ellos tienen
referencial de su Cristo es el de que fue azotado. Hay otros que tienen como imagen referencial de Jesucristo el Cristo de la cruz, el Cristo crucificado. Ese que está allí con los brazos abiertos, que tiene horadados las manos y los pies, que bota sangre de su costado, de su frente, que tiene esa cara de sufrimiento, de dolor, que está prácticamente desnudo, abandonado a su suerte, solo colgado en una cruz. Entonces ellos se ven reflejados en ese Cristo, esa es la imagen que ellos tienen, y para ellos creer en el Señor es sufrir. Si tienen un marido que le da problemas, y son mujeres obviamente, entonces su marido es una cruz. Si tienen un hijo que se porta mal, su hijo es una cruz. Si están pasando por un sufrimiento, bueno, eso es normal. Para ellos todo es sufrimiento. Tienen un espíritu de conmiseración impresionante que arrastran. Son personas que se culpan a sí mismas de todo. Son personas que creen que lo único que Cristo hizo por ellos fue demostrarle que ellos habían de sufrir toda la vida, así como Él sufrió en la cruz del Calvario. Entonces para ellos todo es una emoción, un sentimiento, con el dolor, con el sufrimiento, que ellos quieren sacrificarse, entregar su vida. No, Señor, toma mi vida. Toma mi vida por la vida de mi hijo, X, Y, todo es dolor, todo es sufrimiento. Porque esa es la imagen que ellos tienen. Esa es la imagen que muchos ven en sus lugares donde se reúnen a adorar. Aquel dolor, o el Cristo del sepulcro acostado allí, acostado el cuerpo. Ay, mi Cristo, ¿cómo sufriste? O la imagen del que tiene la cruz, que va allí casi postrado, sufriendo, llorando. Lamentablemente, hay gente que tiene esas imágenes distorsionadas de Cristo. Y es que Cristo, yo no estoy diciendo que Cristo no fue anunciado por los profetas, tal cual sí fue anunciado. Cristo nació en un pesebre, sí, las circunstancias, no había dónde, nació en un pesebre. Ciertamente es así. Cristo dijo que Él no tenía dónde recostar la cabeza, pero eso no tenía nada que ver con pobreza. Cristo ciertamente se puso voluntariamente a ser azotado y por esas llagas fuimos nosotros sanados. Por esos 40 latigazos fuimos nosotros sanados. Cristo subió a la cruz, pero para pagar los pecados, para hacer un intercambio, no para que uno tenga que subir a la cruz. Cuando Él dijo que cada uno de nosotros se negara y tomara su cruz y le siguiera, es que entendiera que ahora tenemos sobre nosotros la autoridad de Él, porque Él pagó por nuestra vida un precio, porque Él nos redimió, porque Él puso su vida. Cristo lo que hizo fue hacer un intercambio. Él no estaba allí en la cruz para que ahora todos nosotros entendamos que lo único que Él venía a traernos era dolor. No, Él cambió su dolor por nuestra bendición, por nuestra vida abundante. Él cambió, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con toda bendición espiritual. Él hizo un intercambio toda su vida, la que nosotros conocimos. Es un intercambio, pero ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es la imagen referencial que usted tiene de ese Cristo? Y para guiarlo y no dejarlo con la pregunta, quiero ir a la palabra de Dios en Apocalipsis 19:11. Ahí tenemos la verdadera imagen referencial de Cristo, de ese Cristo que se le apareció al apóstol Juan, el cual estaba preso, maltratado, descalificado, subyugado allí en la isla de Patmos, abandonado a su suerte. Y en medio de eso, mientras adoraba, dice la palabra del Señor, que se le apareció el Cristo glorificado. Y que incluso después que le da el mensaje a las iglesias, a partir del capítulo 4, dice Juan que levantó su mirada y vio una puerta en el cielo, y ese Cristo glorificado le dijo, sube acá. A un hombre que estaba descalificado, a un hombre que estaba abandonado, a un hombre que estaba en las puertas de la muerte, que estaba en una situación pero muy maltratada, austera, rígida, compleja. A ese hombre se le apareció el Cristo glorificado y lo levantó en el espíritu hasta la dimensión del trono de Dios.
porque eso es lo que hace el Cristo verdaderamente glorificado, la imagen correcta que usted y yo debemos tener de Cristo. Cristo no es que viene a unirse con nosotros, a llorar con nuestra conmiseración, a traernos sufrimiento, a encerrarnos y a dejarnos con espíritu de conformismo a nivel de pesebre, ni a decirnos que tenemos que someternos a todos los maltratos de la gente, sino que Él, ese Cristo glorificado que venció la muerte, viene para levantarnos al nivel de su gloria. Y la imagen, la última imagen que plasma el apóstol Juan en Apocalipsis 19:11 es la siguiente, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y el nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros tenemos como imagen referencial de nuestra fe a ese Jesucristo glorificado, entonces todas las cosas cambian. Ese fue el mismo Jesucristo que solo con su voz y el resplandor de su rostro hizo que Saulo, que iba a matar a los cristianos, que era enemigo de los cristianos, cayera derribado del caballo y se convirtiera. Ese es el mismo Cristo que es digno de desatar los rollos de los juicios sobre la tierra. Ese es el Señor en quien nosotros estamos creyendo. Si tú tienes esta última imagen de Cristo, ese Cristo glorificado que lo venció todo, como imagen referencial en tu cabeza, en todo momento, la expectativa de tu fe tiene que cambiar. Y tienes que saber que no hay nada más grande, porque todo principado, potestad y toda la tierra le ha sido entregada por su majestad y por su poder, que no tiene límite, que es infinito y que está sentado a la diestra del Padre. Cuando estaban buscando quien abriera el rollo, quien quitara los sellos del rollo de los juicios, quien apareció fue Él en todo el esplendor de su gloria. Cristo glorificado, ese guerrero que está rodeado de miles de ángeles, ese que viene a comandar un ejército que ha que destruir a Satanás y a todos sus demonios y a todas sus operaciones en esta tierra, es el Cristo referencial que debe habitar en tu corazón y en el mío. Es la imagen referencial que tú y yo tenemos que tener cuando oramos, cuando creemos, cuando buscamos. Porque si tú entiendes el nivel del respaldo del Dios en quien estás creyendo, entonces sabrás que a Él que para Él no hay nada imposible, que a Él nada le queda grande, y entenderás que tú eres la herramienta de su poder, que tú tienes una autoridad delegada en esta tierra para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para hacer obras mayores que las que Él haría. Y cuando Él dijo eso, no estaba hablando del Cristo que caminaba en esta tierra, sino del Cristo glorificado que había de vencer hasta la misma muerte. Así que quiero dejarte Apocalipsis 19:11, la imagen del Cristo glorificado, para que sea desde ahora en adelante, si no lo es, la imagen referencial que tú tienes del Cristo en quien has creído. Que Dios te bendiga mucho y que en el nombre de Jesús te guíe en todo lo que hagas en tu cotidianidad. Que puedas compartir este video y que muchos sean edificados con este mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.